analizando este mismo libro y solamente hemos visto el capítulo 1 y el libro, les recuerdo, se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional. Este segundo capítulo se llama Aprender, pero bueno, más que capítulo es el tema de aprender y este tema está dividido en varios capítulos. Para irnos como más de lleno a lo que venimos, este capítulo o este tema de aprender, vamos a ver cómo los individuos aprendemos a adaptarnos a nuestro ambiente, vamos a ver cómo aprendemos a aprovechar las relaciones regulares entre eventos ambientales para conseguir un mejor ajuste en los hechos relevantes, vamos a ver diferentes formas en las que las consecuencias de nuestra conducta determinan que hagamos o no hagamos cierta conducta y la importancia de los estímulos antecedentes para poder tener un control conductual. Eh, Sin embargo, como les digo, este tema de aprender tiene 6 capítulos. El primer capítulo, que es el que vamos a platicar el día de hoy, se llama Introducción al análisis experimental de la conducta. El siguiente capítulo, que va a ser el siguiente video, se va a llamar Condicionamiento clásico. Después veremos el condicionamiento operante, luego los programas de reforzamiento, luego el control de estímulos y cerraríamos este tema con la conducta de elección. Después faltarán más capítulos del mismo libro, pero al menos esta es la secuencia que vamos a ir llevando en estos videos. Este tema, que sí nos corresponde para el video de hoy, se llaman antecedentes históricos del análisis experimental del comportamiento. Bueno, es uno de los temas que vamos a ver dentro de la introducción al análisis experimental del comportamiento. También vamos a ver los principales precursores del análisis experimental del comportamiento. Vamos a ver el origen del análisis, el análisis del comportamiento actual, cómo es que hoy en día está, y vamos a conocer también presupuestos filosóficos del análisis del comportamiento y algunas características del análisis del comportamiento. Bueno, esa es como la temática que vamos a estar llevando y vamos a darle de una vez para que este video sea lo más corto posible. Vamos a iniciar hablando de las ciencias. Como vimos en el video pasado, la psicología se busca, bueno, ya está colocada dentro del área de las ciencias, ¿no? ¿Y cómo es que está logrando esto? Pues en gran parte, si no es decir totalmente, gracias al conductismo, al análisis de la conducta. Recordando, digo, estas, algunas de otras ciencias que también tuvieron que ir evolucionando a lo largo de la historia y ir definiendo su objeto de estudio. Hay que recordar que la física trata de estudiar la composición y evolución de la materia del universo. La química aborda cómo se combinan, perdón, los diferentes elementos y cómo explican las propiedades que están compuestas. La biología estudia cómo estamos determinados o cómo determinados compuestos, perdón, cómo determinados compuestos químicos de complejidad, los seres vivos, son capaces de replicarse a sí mismos y de evolucionar hacia formas más complicadas. Y la psicología, desde el análisis del comportamiento, estudia uno de estos productos de la evolución de los seres vivos. ¿Cuál es? El comportamiento. El comportamiento, la conducta y cómo ésta puede cambiar en función de la experiencia a través del aprendizaje. Y este aprendizaje obviamente tiene que ver con esta relación con el ambiente. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva, el análisis experimental del comportamiento también es una ciencia natural, como lo es la física, la química, la biología y y la psicología con el análisis funcional. Ahora, ¿cómo se llega a decir que la psicología puede ser una ciencia natural? Si lo que estamos estudiando es el comportamiento, muchos dirán, bueno, si lo que se estudia es la mente, el pensamiento, la introspección, el inconsciente, demás, pues bueno, eso fue como una lucha, digo, no física, pero que se tuvo que ir llevando conforme se fue desarrollando la psicología como ciencia, que es algo que vamos a ver en este tema, ¿no? Vamos a ver antecedentes históricos del análisis del comportamiento. Eh, la psicología siempre ha estado como en este debate de que estudia la mente, estudia el cuerpo, estudia el alma, estudia el espíritu, y en un principio, antes de que a lo mejor existiera el mismo término psicología como tal, como ciencia, como profesión, había especulaciones, ¿no? Y desde un inicio este tema ha sido un tema muy importante, principalmente desde la perspectiva filosófica religiosa. Y esta perspectiva proponía que el comportamiento era totalmente impredecible, porque el comportamiento estaba regido a lo mejor por cuestiones inconscientes mentales que tienen que ver
con el dualismo que hablábamos en el video pasado, ¿no? El dualismo es esta parte de la filosofía que entiende que todos los seres tenemos dos sustancias distintas, la sustancia material o física y la sustancia espiritual o metafísica, ¿no? Que no entra dentro de la explicación científica. Después, en la Edad Moderna, se tenía un pensamiento similar, en donde estaba regido por el pensamiento occidental judío-cristiano y consideraba que la conducta humana era de origen sobrenatural. Sí, era algo sobrenatural que estaba en cada persona y por lo tanto no se podía conocer mediante leyes, era imposible. René Descartes también proponía algo similar y decía que la conducta humana era sobrenatural y libre y que estaba guiada por el alma. O sea, había una sustancia metafísica que era lo que guiaba la cuestión física como el comportamiento, ¿no? Y entonces era una cuestión mecánica, por así decirlo, estímulo-respuesta, en donde el estímulo era lo que el alma indicara y la respuesta es lo que el cuerpo hacía. Pero esas eran las explicaciones hasta entonces, ¿no? Después llega David Hume con el empirismo británico y eso fue un gran impulso para la psicología como ciencia, específicamente para el conductismo y para el análisis de la conducta, ya que aquí se empieza a mencionar que incluso el alma o la mente estaban sujetos a principios y estos principios eran leyes de asociación. Por ejemplo, yo podía asociar ciertos estímulos o cierto conocimiento y por lo tanto yo iba a tener una conducta específica o mi mente, mi alma iba a tener una reacción específica. Entonces, la mente y el alma, aunque a lo mejor se seguía viendo de esta manera dualista, ya se podía medio aceptar que esta parte metafísica podía tener eh, o podía regirse bajo leyes físicas, por así decirlo. Después de esto, llega Galileo Galilei, llega Newton, perdón, y todos estos físicos que empezaron a trabajar mediante el método experimental. Empezaron a hacer experimentos para llegar a sus conclusiones y el método experimental también fue un gran impulso, ayudó a que en un futuro la psicología conductual empezara a hacer experimentos y empezar a obtener eh, información mediante el empirismo, por así decirlo. Muy bien. Seguimos con antecedentes históricas. Hubo una parte muy importante que es la teoría de la evolución, en donde nos hablaba Darwin que hay una teoría de la evolución por selección natural y esto implica dos puntos muy importantes, la variación y la selección. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en una misma especie hay variación. No todos los de la misma especie son exactamente iguales. Por ejemplo, él en su libro, perdón, en este libro se menciona un ejemplo de los colibríes, ¿no? Vamos a hablar de la especie de los colibríes, que no todos los colibríes son exactamente igual. Algunos tendrán el pico más largo, otros las alas más largas, otros serán un poquito más grandes, tendrán más masa corporal, otros a lo mejor no sé, tendrán X o Y variación. Y pasa lo mismo con los humanos, pasa lo mismo con cualquier especie. Hay variación en nuestra forma física. Y también habla de una selección natural. ¿Qué quiere decir eso? Que las características, principalmente físicas, que más le ayuden al organismo para adaptarse y para seguir vivo, van a ser las características que van a permanecer o que la naturaleza ha elegido para que se queden. ¿Esto qué significa? Significa que si, por ejemplo, los colibríes de pico más largo pueden acceder más fácil a la alimentación porque tienen que escarbar, por así decirlo, dentro de una flor, pues es más probable que los colibríes con el pico más largo se sigan reproduciendo y que no mueran de hambre y que por lo tanto ese gen del pico más largo siga presente y se siga sumando y sumando y sumando. Entonces, ante una conducta específica o ante una acción, hay una consecuencia positiva que tiene que ver con que yo me alimento y esa consecuencia positiva es la que se mantiene dentro de los genes. Por lo tanto, afirma esta continuidad gradual entre todas las especies, todas. Este es un ejemplo de un colibrí, pero es de todas las especies.
las jirafas que tienen el cuello más largo se alimentan más fácilmente, y así fue como empezaron a lo mejor genéticamente las jirafas a incrementar el tamaño de su cuello. Y esto no exenta al ser humano dentro de estos fenómenos naturales que pueden abordar la ciencia. Eso fue un punto muy importante. Todas estas cuestiones pueden ser abordados por la ciencia, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque no únicamente consideraba dentro de la selección natural las características físicas, sino también las características comportamentales. ¿Cuáles comportamientos son los que se quedan dentro de una especie? Porque esos comportamientos han aprendido que les han ayudado a seguir vivos, y obviamente comportamientos específicos te mantienen vivo, por lo tanto aumentan la probabilidad de que tú te reproduzcas y por lo tanto tu especie se sigue manteniendo. Y introduce este concepto de selección por consecuencias. Yo tengo una conducta específica dependiendo de las consecuencias que obtengo de esta conducta. Y esto permite explicar hechos aparentemente deliberados, como lo que yo les decía, el tamaño del pico de un colibrí, en donde pareciera que, o bueno, la explicación antes de esto, que no es que se haya rechazado, pero la única explicación era que lo más probable es que exista un creador perfecto que hizo a cada ser con lo que necesita, y como lo hizo conforme a lo que necesita, por eso es que son así. Pero esta no es una explicación que se queda en el aire, sino al contrario, el organismo adaptó ciertas características, tanto físicas como conductuales, no porque así lo hayan hecho, sino porque fue la manera que aprendió en la que pudo sobrevivir, ¿sí? Y proponía que esta teoría puede aplicarse a cualquier animal, incluso a los humanos, y que eran características corporales y comportamentales, como ahorita les estaba diciendo. Entonces, esto fue como clave para que empezara a venir todo este estudio de la conducta, y que sobre todo nos empezamos a dar cuenta que había evidencia científica y que se podía tratar como ciencia. Entonces, eh, después de esto también surge el funcionalismo americano y la ley del efecto. Y esto tiene que ver con el paso de la especulación filosófica a la experimentación en el laboratorio. Yo quiero saber por efecto qué es lo que pasa, qué sucede cuando yo hago esto. No voy a especular y a generar una teoría filosófica que está muy interesante, muy compleja, y que le gusta a todos, ¿no? Voy a irme a la vida real y voy a hacer experimentos para ver qué es lo que sucede. Esto es más práctico. Es más práctico, no estoy pensando tanto, aparte no me lleva a conclusiones que pueden ir por un camino erróneo, sino que me va a dar lo que está pasando en la vida real. Ese es el pragmatismo. Y entonces esta experimentación también ayudó a que después esta psicología pueda ser tomada como ciencia. Y ponemos este ejemplo. Y aquí me van a disculpar porque nunca he sabido cómo se pronuncia este apellido. Cuando yo lo estaba estudiando en la licenciatura, me acuerdo que mi mente como que decía, dile que es tu compa el torniquete y vámonos. Entonces, malamente nunca ponía atención cómo se decía, pero bueno, vamos a suponer que es Thorndike, algo así. Bueno, él creció envuelto en estos temas, en el funcionalismo y en la teoría de la evolución por la selección natural. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, él empezó a darse cuenta que eso podía ser aplicado y que en la psicología, y por lo tanto que él podía hacer experimentos conductuales para ver si podía, recuerden lo importante de una ciencia, explicar, predecir y comportar y controlar el comportamiento. Y fue lo que empezó a hacer con animales. Les ponía problemas sencillos, por ejemplo, que pudieran salir de una caja. Eh, una caja, una jaula, ¿no? Uno de los ejemplos es que está un gato dentro de una jaula, y afuera de esa jaula está una comida. Lo que el gato tiene que hacer es abrir esa jaula, pero el gato no sabe cómo se abre. Entonces meten al gato y hasta que no aprende, y una vez que aprende y que se da cuenta que sacando la patita entre las rejas y moviendo un tubo, puede abrir, puede salir y puede comer, resulta que después de eso es más probable que repita esa misma conducta. Se le volvía a meter a la misma jaula y ya no perdía tanto tiempo, ahora lo hacía más rápido. Y a esto Thorndike lo llamó como ensayo y error, o sea, la ley del efecto, dentro de la psicología.
Y aquí ya estábamos haciendo experimentos. Bueno, estábamos, ¿no? Aquí la psicología ya estaba haciendo experimentos que nos ayudaran en esta cuestión pragmática, empírica, científica. ¿Qué más hizo Thorndike? Bueno, postuló o descubrió que las respuestas que son acompañadas con satisfacción es más probable que se repitan. Por ejemplo, si el gato pudo abrir y pudo comer, la comida fue un estímulo satisfactorio para el gato. Por lo tanto, es más probable que la próxima que lo vuelvan a meter ahí haga lo mismo. Abrir esa jaula, sacando la pata por los tubos y jalando el tubo, ¿no? Por así decirlo. Y entonces también descubre que hay asociación entre evento y entre respuesta. Por ejemplo, no es lo mismo que al gato lo pusiera a lo mejor dentro de, ¿qué se me viene a la mente? De un cajón, por ejemplo, que no tiene ese cerrojo, a que lo ponga dentro de una jaula. La jaula es mi antecedente, es mi evento. Entonces yo relaciono que dentro de este evento lo que yo tengo que hacer es esta conducta, esta respuesta. Y también, por primera vez, los estudios experimentales del comportamiento no se metieron en temas metafísicos como la conciencia, la voluntad, la mente, sino todo era totalmente observable. No había nada en el aire que tú dijeras, uy, es que capaz y la voluntad. No, es que yo creo que esto, aquí no había especulación, era todo ciencia. Era experimento, observación y análisis de resultados, ¿sí? Parte de este método científico. Ahora, seguimos, esta es una parte de la misma historia. Continuamos y también llega la reflexología rusa y con esto los reflejos condicionados, que principalmente se estaban aplicando en el estudio de la fisiología. El estudio de la fisiología que tiene que ver con esta cuestión de las respuestas del organismo, ¿no? De las respuestas naturales del organismo, por así decirlo. No sé, no soy fisiólogo, ya ustedes me podrán decir después. Y aquí estaban estudiando el descubrimiento de la anatomía del arco reflejo. O sea, estaban investigando cómo las respuestas fisiológicas se reproducían a partir de un estímulo específico. ¿Sí? Y menciona que todo el comportamiento humano, sea simple o sea complejo, puede expresarse o explicarse mediante esta excitación o inhibición fisiológica del cerebro, según el esquema estímulo, centro nervioso y respuesta. O sea, hay un estímulo fuera de mí, esa información llega para mi cerebro y mi cerebro genera una respuesta fisiológica. Entonces, todo se podría explicar de esta manera. Y aquí es cuando llega Iván Pavlov. Los que somos psicólogos, todos hemos escuchado a Iván Pavlov, sabemos de sus experimentos. Quienes no pasa nada, aquí lo vamos a platicar, pero es muy importante esto. Iván Pavlov no era psicólogo, no fue psicólogo Iván Pavlov, fue fisiólogo. Él estaba estudiando fisiología cuando descubrió algo casi sin querer, ¿no? Ya estoy muy con la canción, pero bueno, a lo que voy es que él no quería estudiar esto que él descubrió, él estaba estudiando algo distinto. Iván Pavlov era un investigador fisiólogo, él se dedicaba meramente a la investigación fisiológica. Él quería investigar cómo la comida dentro de la boca del perro producía esta respuesta fisiológica de la salivación. ¿Se acuerdan que decíamos que según los fisiólogos estaban diciendo que todo se puede explicar mediante un estímulo externo, hace contacto con el organismo, se lleva esa información al cerebro y el cerebro manda una respuesta fisiológica? Es lo que él estaba estudiando tal cual. Él quería ver la cantidad de la salivación, ante ciertos alimentos específicos, demás. Entonces, vamos a suponer que él todas las tardes a las 5 iba con los perros y les ponía la comida en el hocico y los perros salivaban. Él recogía esa salivación y empezaba a hacer los experimentos. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de mucho tiempo de que estuvieran haciendo esos experimentos, él notó, él y su equipo de investigación notaron que ya no era necesario poner la comida en el hocico del perro para que el perro salivara. Únicamente con la presencia de los investigadores, el perro empezaba a salivar. No había comida. Entonces, todo esto que ellos decían de que un estímulo toca al organismo, el organismo manda una señal al cerebro, ahí no existía algo
un estímulo externo que tocara, por así decirlo, al organismo para que mandara esta señal al cerebro y que pudiera generar una respuesta fisiológica. Simplemente el perro salivaba sin tener comida en el hocico. Entonces, al encontrar esto, empezaron a hacer una investigación más compleja, ¿no? Ya que se dieron cuenta que habían descubierto una forma en la que se adquieren nuevos reflejos y no únicamente de esta manera mecánica en donde contacto, respuesta, no, sino había algo distinto. Y empezó a sistematizar este método para generar nuevos reflejos. De esta manera empezaron a presentar un estímulo que no ocasionaba absolutamente nada. Por ejemplo, que suene una campana, a mí no me genera salivación, no hay nada. Pero cuando como, sí me genera salivación. Entonces, empezaron a tocar la campana justo antes de darles de comer, para que cuando comieran generaran esta salivación. Después de emparejar o de repetir muchas veces estas 2 estímulos, empezaron a quitar la comida y se daban cuenta que solamente el sonido de la campana generaba la salivación en el perro, ¿sí? Y entonces con esto empezaron a identificar un nuevo tipo de aprendizaje que no era únicamente el mecánico ¿no? En donde hay el organismo entra en contacto con el estímulo y el estímulo que en automático genera una respuesta, pues es lo que va a generar esa respuesta, sino un estímulo que antes no ocasionaba absolutamente nada o no generaba una respuesta específica. A esto se le llamó condicionamiento clásico, pero no es tema de este video, lo vamos a ver en el video que sigue. Pero bueno, ahí va más o menos la historia del análisis de la conducta. Vamos aquí con Iván Pavlov. Después de esto, seguimos con estos antecedentes históricos, llega el conductismo clásico de Watson. ¿Sí? Watson trató, de delimitar los temas metafísicos, mente, inconsciente, alma, espíritu, de los científicos mediante el empirismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué puedo experimentar yo? ¿Qué puedo comprobar? La conducta es lo único observable, ¿ok? Entonces, si esto es lo único observable, voy a dejar de lado todo lo que yo no puedo medir, porque si yo me pongo a hacer teorías de cosas que no puedo medir, no es ciencia, es filosofía. Y me voy a quedar en filosofía. Y está bien que los psicólogos que se quieran dedicar a la filosofía, que se dediquen, pero no son psicólogos científicos. Esto que voy a hacer yo es ciencia. Y así fue como llegó este conductismo de Watson. Watson realizó muchísimos experimentos, sobre todo con personas, con niños, bebés, que a lo mejor hoy en día no son éticos que se puedan hacer, pero en aquel momento no había tanto control en este aspecto, ¿no? Entonces, uno de los experimentos que más se le conoce es cuando hace que un bebé aprenda a tener fobia, ¿sí? Es un niño que no tenía fobia, pero Watson dijo, para que vean que el conductismo sirve, préstenmelo, déjenmelo y yo voy a hacer que le tenga fobia a algo en específico. Creo que en este caso era a los peluches en general, ¿no? Y lo logró hacer. El niño aprendió a tenerle fobia a estos peluches. Tiempo después, una de sus alumnas, Mary Cover, logra eliminar la fobia. No creo que sea de este caso específico, lo hizo con otro caso, pero bueno, el punto es que así como desarrollaron métodos para que las personas puedan tener fobias, también desarrollaron métodos para que dejaran de tener fobia, sea aprendida en experimento o no sea aprendida en experimento. Y así se inauguró la terapia conductual, identificando que podían eliminar fobias mediante técnicas conductuales. Y también Watson tenía una teoría del pensamiento. Decía que eran débiles repeticiones de la conducta de hablar. Por ejemplo, hablar es una conducta. Hablar, tú te puedes dar cuenta cuando yo estoy hablando, tú lo puedes registrar, pero el pensamiento no. Y él decía, no es que el pensamiento sea del espíritu o de algo metafísico, sino es una conducta también, pero es una conducta débil, es como un hablar débil, ¿no? Y ahí se quedó. Entonces, esto ayudó muchísimo en el sentido de que hizo que los psicólogos empezaran a enfocar en lo observable, en la conducta, y empezaron a avanzar muchísimo.
El problema es que también muchos psicólogos empezaron a darse cuenta que se quedó de lado algo muy importante, como son las cuestiones del pensamiento, la motivación, demás. Entonces, bueno, de manera general, porque dejaron de fuera la mente, ¿no? Esta parte que es muy importante para la psicología. Con ello, se retoma este estudio tomando como base la filosofía positivista, o sea, después de que se dieron cuenta que estaban dejando de fuera la mente, intentó volver a estudiar acerca de la mente, tomando como base la filosofía positivista. Voy a medir lo que pueda medir con lo que pueda medir, no me voy a inventar cosas de la nada. Lo que yo pueda observar de la mente es lo que yo voy a trabajar como ciencia. Y así nacen tres posturas distintas. El conductismo metodológico, que no es tema de este libro, la psicología cognitiva, que tampoco es tema de este libro, y el análisis del comportamiento, que este sí es tema de este libro. Entonces, esas tres líneas salen como de casi al mismo tiempo y cada uno intenta estudiar el pensamiento desde su perspectiva, ¿no? Eh, Repito, aquí este libro va a hablar sobre el análisis del comportamiento. ¿Y cómo es que se inicia este análisis del comportamiento? Skinner, con su obra La conducta de los organismos. Y en esta obra postula lo siguiente. Uno, que la conducta es como un reflejo, por así decirlo, y que son relaciones funcionales entre el antecedente y la respuesta. O sea, hay algo que me antecede que a mí me hace que yo me comporte de una manera, ¿no? No es lo mismo estar en un contexto que estar en un contexto distinto. Yo me voy a comportar dependiendo del contexto, ¿no? Y por eso el contexto y la conducta es una relación funcional. Pero algo más importante es el descubrimiento operante y que en esto se basó casi toda su obra, ¿no? En donde dice que el organismo va a presentar muchas conductas. Ante la misma situación va a presentar muchas conductas. Ahora, ¿cuáles conductas van a ser con las que se quede? Pues las conductas que tengan una consecuencia agradable para el organismo o las conductas que le ayuden a adaptarse al contexto en el que está. En otras palabras, es la teoría del Darwin, pero en el comportamiento, ¿sí? Así como los organismos se quedan con aspectos físicos que les ayudan a sobrevivir, los organismos también nos quedamos con comportamientos que nos ayudan a adaptarnos. Y ya está. Entonces, el comportamiento va a depender de la consecuencia de mi comportamiento. Si tengo una consecuencia que me gusta, mantengo el comportamiento. Si tengo una consecuencia que no me gusta, es muy probable que desaparezca ese comportamiento o que disminuya la probabilidad de que se repita. Por lo mismo, se dice que esta conducta opera sobre el medio. Por eso es conducta operante, porque está operando en el medio tal cual. No importa tanto la respuesta ni el antecedente, sino la consecuencia. Va a ser lo central, va a ser lo más importante. Más que el antecedente y más que la respuesta, la consecuencia. Y también en este estudio hablaba acerca de n igual a 1, que bueno, tiene que ver con que él postulaba, perdón, que los estudios se tienen que hacer en casos únicos, ¿no? Yo tengo que estudiar experimentalmente una persona, por así decirlo, para que yo pueda controlar eh, las variables externas que si hago un estudio entre muchas personas me van a ser difíciles de controlar. Entonces, a esto es algo que se le conoce como n igual a 1, que él recomienda que los estudios sean un estudio de caso único. Y también parte de esta premisa de qué es conducta. Últimamente se ha visto mucho, sobre todo de Freixa, que ha sacado mucho esta parte de un artículo no tan nuevo, pero que es muy importante, es muy bueno. Y a él también se le ha invitado en muchas ocasiones a hablar acerca de esto, ¿no? Y Skinner ya lo proponía desde sus obras. Él menciona que conducta es todo aquello que el organismo hace. Por ejemplo, todos estamos conscientes de que correr, bailar, jugar es una conducta, porque yo estoy viendo que alguien está haciendo eso, que alguien está corriendo, que alguien está bailando. Ahora, cuando alguien habla, yo también estoy viendo cuando alguien habla y lo estoy escuchando. Por lo tanto, también es conducta. Pero pensar, motivarse, entonces eso también es conducta para Watson, para Skinner, perdón. Entonces, todo es conducta. Todo lo que un organismo hace
es conducta, ya sea una conducta abierta o pública o una conducta cerrada o privada. El hecho de que no me vea nadie más no significa que no sea conducta, como el pensamiento. Pero bueno, eso también se va a ir viendo más a detalle en los siguientes temas. Ahora, ¿cuáles son conceptos importantes? Uno, conductismo radical. ¿Qué es el conductismo radical? Es la filosofía que sostiene el análisis de la conducta. Esta filosofía menciona, bueno, o esta filosofía parte de estos 3 puntos importantes de toda ciencia. Monismo, o sea que es un solo ser, no hay una dualidad, no hay cuerpo y espíritu separados, no, es uno solo. Materialismo, si llegara a existir esta parte metafísica es gracias a que la parte física material tiene una estructura muy buena que permite esta cuestión de pensar, de razonar, etcétera. Pero no es porque haya un dualismo, sino es porque el materialismo, eh, la cuestión física está tan bien organizada, la cuestión física química está tan bien organizada que lo permite. Y el determinismo que nos quiere decir que, por ejemplo, las conductas están determinadas por lo que está sucediendo en mi contexto, ¿sí? Y no tanto por lo que suceda en un espíritu o en mi alma, ¿no? Que, pues, te digo, no es como que eh, se pueda comprobar que exista o no exista, pero bueno. Otro tema importante es el análisis experimental del comportamiento. El análisis experimental del comportamiento es la ciencia natural que estudia el comportamiento, tal cual, y que estudia la interacción del comportamiento con el medio del organismo individual y se encarga de descubrir los procesos básicos del funcionamiento psicológico. O sea, básicamente por qué te comportas de esta manera y ante qué eventos y cuáles son estas consecuencias. Y el análisis conductual aplicado es el análisis experimental del comportamiento, pero aplicado a la vida real, aplicado a problemáticas sociales, clínicas, educativas, etcétera. Esos 3 conceptos entonces son importantes. Ahora, actualmente, ¿cómo está el análisis del comportamiento? En primer lugar, propone el estudio del comportamiento de los organismos individuales en interacción con su entorno, ¿sí? Independientemente de que el comportamiento sea público o sea privado, de que sea una acción que yo pueda ver o que sea un pensamiento que yo no puedo ver más que la persona que lo está teniendo, por así decirlo. También postula que los seres vivos son el producto de millones de años de evolución por selección natural y por conducta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles conductas he seleccionado yo que me ayudan a sobrevivir y adaptarme? Entonces, esta conducta no es más que una estrategia de muchas que a mí me han ayudado a que me adapte en la vida real. Y por eso es que he seleccionado esta conducta. Pero no solo se han seleccionado ciertas conductas, sino también la capacidad de modificarlas o de seleccionarlas. O sea, yo tengo en mi mente una variedad de conductas que las he aprendido, pero también tengo la capacidad o también aprendí a seleccionar qué conducta puedo obtener conforme a las consecuencias. Yo aprendí que la conducta específica me genera malestar, entonces aprendo a seleccionar una conducta distinta. ¿Cuáles son los presupuestos filosóficos? Este, como habíamos dicho, el conductismo radical, o sea, monismo, materialismo y determinismo. No me voy a detener porque lo acabo de decir. Esto implica que niega la existencia de algo metafísico, de algo sobrenatural, fuera de lo material. Espíritu, alma, mente, conciencia, no es algo divino, no. Por lo tanto, no hay nada fuera de la conducta. Y si no hay nada fuera de la conducta, entonces todo es conducta. Bailar, correr, hablar, aprender, motivar, emocionarse, atender, percibir, pensar y recordar, todo eso es conducta. ¿Por qué es conducta? Pues son temas que vienen en este libro y que vamos a ver. Vamos a ver por qué aprender es conducta, por qué motivar es conducta, por qué emocionarse es conducta, por qué atender es conducta, percibir, pensar y recordar. No se preocupen, los vamos a ver cuando llegue ese capítulo. Ahora, el conductismo no niega que existan pensamientos, no niega que exista una mente, o no niega que exista eso a lo que algunas personas llaman espíritu o alma, no, simplemente dice que si existen, no es algo metafísico fuera de la materia, ¿ok?
no es un dualismo, es parte del mismo monismo, gracias a una excelente organización de lo físico, material, químico, ¿ok? Entonces, no niega existencia, niega la concepción de un dualismo y de que haya cuestiones metafísicas, sobrenaturales que quedan fuera de la ciencia. Otras características del análisis del comportamiento es que su objeto de estudio es la conducta y solamente la conducta, no hay más. Y cree que para la psicología también debería ser así, estudiar únicamente la conducta, para la psicología como ciencia, que si quieres dedicarte a la psicología filosófica o a filosofar acerca de la psicología, hombre, pues habla de alma, habla de espíritu, habla de lo que tú quieras, pero si te quieres dedicar a la psicología científica, tu objeto de estudio tendría que ser la conducta. ¿Cuál conducta? No importa, conducta pública o conducta privada, pero ese es tu objeto de estudio. La conducta es la interacción entre un sujeto que tiene su propia historia y que interactúa con el medio ambiente en el que vive. Y repito, interacción puede ser observable o no observable. Es ahí porque hay muchas críticas, ¿no? Es decir, no, es que el conductismo es muy frívolo, no toma en cuenta las emociones, los pensamientos. No, sí se toman en cuenta, pero son parte de las conductas y se estudian como tal. ¿Ok? Según el análisis de la conducta, ¿qué es lo que causa la conducta? Una, las circunstancias en las que la especie evolucionó, ya que la especie ha aprendido conductas que le han ayudado a sobrevivir. Dos, la historia de reforzamiento del organismo como tal. Yo desde que nací hasta el día de hoy he aprendido que ciertas conductas me generan bienestar y que otras no, o que otras me generan no bienestar. Hay ocasiones que me generan malestar, pero que para mí son placenteras y las aprendo, ¿no? Entonces, la historia de la especie, la historia mía individual y mi contexto presente en este momento, ¿sí? Esas son las tres causas de la conducta. ¿Qué metodología utiliza? Como dijimos ahorita, utiliza el análisis funcional. Esa es la metodología científica que utiliza. Relaciona las variables ambientales con las variables conductuales. No únicamente la conducta, ojo, no es solamente la conducta, sino es la conducta en donde se presenta. A ver, es como esta diferencia entre la masa y el peso, ¿no? La masa es la conducta y el peso es el análisis funcional. ¿Por qué? Porque tú tienes una masa específica. Tú como persona tienes una masa específica y tienes la misma masa aquí a nivel del mar, a 5,000 metros sobre el nivel del mar y en la luna. Tú tienes la misma masa, pero no tienes el mismo peso. Tú no pesas igual a nivel del mar que a 5,000 metros sobre el nivel del mar y mucho menos en la luna. En la luna vas a pesar casi nada. ¿Por qué? Porque el peso es una relación entre tu masa y entre tu ambiente y entre la fuerza de gravedad, ¿sí? Es una relación entre tu masa y el contexto en el que estés, fuerza de gravedad. Ese es el análisis de la conducta, una relación entre conducta y el contexto en el que estés, ¿ok? Entonces, como en todas las ciencias básicas, el método experimental es el preferido para establecer las relaciones funcionales entre eventos, ¿sí? No la investigación aplicada, sino el estudio experimental. Esa es la metodología que más utiliza el análisis de la conducta, el experimento, ¿sí? Y por eso es que también Skinner mencionaba que lo importante es n igual a 1, o sea, hacer estudios de caso único, experimentar con un organismo para que yo pueda controlar más todo el contexto, porque el análisis funcional es conducta y contexto, ¿ok? Va. ¿Cuál es el modelo causal? Explica que la conducta es dependiendo de las consecuencias. Por ejemplo, yo huyo de un perro, la consecuencia es que me siento bien. Entonces es más probable que si se me presenta un perro yo vuelva a huir. ¿Por qué? Por la consecuencia de mi conducta que es la huida. ¿Ok? Y así es cualquier conducta. Digo, esa fue una muy básica que se me vino en este momento, pero cualquier conducta la podemos explicar en relación a la consecuencia.
Y también explica cómo se seleccionan las distintas conductas en la historia de los individuos según las consecuencias que le siguen. Volvemos a la misma. Es muy importante las consecuencias de cada conducta para saber si la conducta se va a repetir o no. Esa es la causa de la conducta. Y ya para cerrar, también propone que hay dos tipos de conductas básicas. La conducta respondiente, que indica que todos los comportamientos son provocados por los estímulos, o sea, condicionamiento clásico pavloviano. Si hay un estímulo, yo tengo una respuesta o una conducta específica. Esa es la conducta respondiente. Y por otra parte, está la conducta operante, que dice que la conducta se va a presentar dependiendo de las consecuencias de la misma conducta. Si es un estímulo aversivo, lo más probable es que no se repita. Si es un estímulo apetitivo, lo más probable es que sí se repita. A eso se le conoce como condicionamiento operante, que será el tema después del condicionamiento clásico. Y hasta aquí vamos bien. Hasta aquí terminamos por hoy. Y como les he dicho, esto no me lo estoy inventando ni sacando de la manga y mucho menos es de mi autoría. Qué padre que fuera mío. No, para nada. Aquí les dejo esta referencia que es del libro que lo estoy sacando. Los autores son Pérez, Gutiérrez, García y Gómez. Este libro es del 2017, se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional y la editorial es UNED. Entonces, como les decía, el próximo capítulo se va a tratar acerca del condicionamiento clásico. Y nada, entonces dejo de compartir pantalla y nos veríamos en el próximo video. Voy a dejar de grabar y espero que les haya gustado. Esto es apenas el segundo capítulo. Conforme vayamos avanzando, se va a ir poniendo, al menos para mí, más interesante. Son temas que me interesan bastante. Espero que ustedes también. Y cualquier duda, no duden en ponerla ahí en los comentarios. Y nos vemos. Que tengan un excelente día.